Buenas tardes, profesor. El presente panel se encuentra integrado por Camila Alfaro. Giancarlo Barbosa. Carla Valdivieso. y Arturo Vargas. Para este panel se toma como base la lectura sobre la democracia participativa en el Perú, del profesor Carlos Rivera Rúa, así como las notas periodísticas y los videos relacionados, a fin de analizar alternativas para fortalecer la democracia participativa contra el COVID-19. Para ello, se tendrá como enfoque la necesidad de transitar de prácticas individuales hacia prácticas colectivas y comunitarias, y la necesidad de que el gobierno abra su gestión a través de mecanismos participativos para que sea más eficiente su gestión frente al COVID-19. En este marco, la primera pregunta es, ¿qué es la democracia participativa y por qué es importante para la democracia representativa peruana? Bajo mi consideración, la democracia participativa es aquella que le otorga a la sociedad una capacidad de organizarse de tal forma que interviene en las decisiones políticas, en la que hay una mayor interacción, una opinión, una deliberación de la sociedad, ya sea dentro del país, dentro de tu localidad o dentro de tu distrito, ¿no? Es importante porque esta impulsa el liderazgo social y local y departamental. Busca definir el alcance de la situación en la que se encuentra la sociedad, se crean proyectos de desarrollo, se llega a tratar se llega a una concertación, lo cual lo vuelve un elemento importante para democratizar el país. Como un aspectos positivos, puedo considerar que mejora la calidad de democracia, ya que se forma como parte de una cultura, un comportamiento, aporta la creación de un Estado descentralizado que asegura el bienestar de todas las personas, fortalece la sociedad civil, permite una mejor relación en conjunto de la democracia participativa, la sociedad y la democracia representativa, los partidos políticos y tus representantes. Claro, si bien, bueno, está perfecto lo que tú comentas, pues si bien la democracia es la forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los mismos ciudadanos, en la participativa se nos ve involucrados, ¿no? Y no solamente ellos, sino que también nos da pie para dar testimonios y que la sociedad civil, nosotros somos la sociedad civil, que estemos organizados, busquemos y se nos dé voz y voto para tomar decisiones que puedan tener los consejos gubernamentales. ¿No? Por ejemplo, la participación democrática usa su derecho, es consciente, eh, usa sus mismas facultades para tomar juicio de la razón, sabiendo cuál es la realidad del Perú en ese caso, ¿no? Entonces eso da pie para que se les pueda eh, tomar en consideración, ¿no? Y es por ello que la democracia participativa es sumamente importante para nuestra sociedad hoy en día y que pueda combatir al COVID que en esos días nos está afectando bastante. Podemos también recordar que la democracia participativa nace acá en el Perú por la incomodidad misma de los ciudadanos por la falta de cumplimiento de los representantes, ¿no? Entonces, diría más que la democracia participativa es como un sistema de organización político que le otorga a los ciudadanos la capacidad de intervenir en el tema, de intervenir en la toma, perdón, de decisiones de la manera más directa posible. Democracia participativa también es la forma es la intención de crear una sociedad más justa, ¿no? El objetivo es de alguna manera complementar, como dice la lectura, lo que ofrece la democracia representativa y lo que ofrece la democracia directa. Y es un concepto muy interesante por lo que debe inculcarse incluso en prácticas desde los núcleos familiares, ¿no? Entonces es un concepto bien complejo en realidad, porque es una propuesta de solución política, pero que a la vez exige una formación ciudadana. Sí, Giancarlo. Sí, disculpa, justamente complementando eso, ¿no? Si bien en la lectura también, como para ir complementando lo que tú dices, ¿no? Nos indica de que esta participación ciudadana viene desde la Atena de Pericles, que yo buscando en Google, y yo decía, ¿desde cuándo es la época de Pericles? Y ahí señala que es del siglo V antes de Cristo. Imagínate, desde esa época, la sociedad y la importancia de la participación del ciudadano
ha influido mucho en la toma de decisiones a nivel social. De ahí vino con el tema de la Revolución Francesa, que comenta lo de París en una parte de la lectura, ¿no? Y con el golpe de Estado que se dio al fin de Napoleón Bonaparte. O sea, son temas muy importantes que luego también se volvió nosotros lo volvimos a, a hacer renacer en los años 70. Entonces, eso nos ha acompañado desde mucho tiempo y se ha estancado por bastante también tiempo, o sea, de manera así súper corta, pero siempre se ha mantenido y ha sido parte de nuestro día a día, ¿no? Eso. Claro, lo que buscaba en ese tiempo que mencionas era eliminar la barrera entre la sociedad y la política, ¿no? Y participar, dar nuestras opiniones, deliberar. Se buscaba eliminar eso y eso se dio y se creó la democracia participativa. Es ahí donde se ve su creación, de sus inicios, ¿no? Es claro que lo que se busca es integrar a todos los miembros de la sociedad que puedan acceder a decidir, que no O solo sea, sean los... Sí, perdóname, no no, solo sí. integrar, ¿no? O sea, se busca en sí que se respete la libertad, la igualdad, la justicia, el respeto social, todo esto con la participación ciudadana, mi punto, ¿no? No, no, sí, exacto. Porque finalmente siempre va a haber este conflicto que ya se ha analizado históricamente en la lectura también, de que es una forma de canalizar el reclamo de la sociedad frente a, digamos, necesidades de gestión que probablemente la estructura del Estado, las autoridades no logran solucionar. Yo no diría que tiene aspectos necesariamente negativos en cuanto a lo conceptual, pero sí en una sociedad como la nuestra sí genera, como también señala la lectura, una fricción, porque ante la debilidad de nuestras instituciones, como se señala y lo hemos visto en los videos, surge lo que es nuestra naturaleza transgresora. Y lo único negativo es las limitaciones que como sociedad nosotros como peruanos tenemos, que impide que esta se pueda plasmar de manera efectiva. Claro, exacto. Y uno de los puntos que hablan sobre los mecanismos participativos, que luego en la siguiente pregunta vamos a comentarlo, eh, los mismos consejos regionales o las mismas coordinaciones y los mismos consensos que tienen estos organismos que encabezan, que son representativos para todos nosotros, llegan al punto de no tomar en cuenta ciertos acuerdos, cosa que a nosotros como participantes o como democracia participativa nos estanca bastante en sentirnos involucrados en eso. Entonces, eso es lo que a veces no nos da pie para seguir con este tema de la participación. Entonces, eso es como que un jalón de orejas al gobierno para que abran esa capacidad de conversación y de diálogo con el ciudadano. No sé qué opinan ustedes. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. En la medida en que no se lleguen a trasladar las propuestas de estos espacios de intercambio entre la sociedad y las autoridades, y no se plasmen en soluciones, lo que va a generar es el escepticismo, va a generar el distanciamiento de estas propuestas. ¿Para qué participo si al final el tiempo que he dedicado y el esfuerzo no se ve reflejado en alguna Ah, solución real? así es. Pasamos a la segunda pregunta. ¿Cómo los mecanismos participativos pueden fortalecer al gobierno peruano para hacer frente a la pandemia del COVID-19? Ok, como se mencionaba en la lectura, la Red Perú había impulsado diversos mecanismos participativos para la ciudadanía, ¿no? Considero que las mesas de concertación deberían emplearse para las municipalidades y provincias para que se pueda tener mayores opiniones y propuestas que sirvan de ayuda en la toma de decisiones y que a su vez puedan tener un resultado en la sociedad. O incluso se podrían tratar planes de desarrollo y estrategias para combatir el COVID-19, sin verse afectado tanto los negocios de las personas independientes y a su vez velar por el cuidado de la salud de la población. Vemos este tipo de normas de cerrar los mercados, colocar multas, no ha dado resultados. Por ejemplo, en mi caso, yo vivo en el distrito de Surquillo y nosotros
nos cerraron el mercado de San Felipe, que es el mercado de mi localidad, porque muchos de los vendedores habían dado positivo en la prueba del COVID. Entonces, instalaron lo que es, no sé si han escuchado del Minagri, de la chacra La Olla. No, Instalaron no. estos puestos de venta que buscan impulsar a los agricultores a la venta de sus productos. Pero era prácticamente lo mismo, porque igual se producían largas colas, incluso los vecinos comentaban que los precios eran altos porque te obligaban a comprar en cantidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué hicimos nosotros como vecinos? Nos organizamos y una vecina vende en la esquina de nuestro pasaje, porque nosotros estamos divididos por pasajes, y todos le compramos a la señora de la esquina, para no tener la necesidad de salir al mercado, todos nosotros. Y nosotros, ninguno salimos hacia el mercado. Entonces creo que los mecanismos Oye, eso es muy participativos bueno. podrían Muy, muy ayudarnos bueno. a que, por ejemplo, estas acciones se repliquen en todos los pasajes que está en la calle. O en los Y ninguna condominios. persona no tendría la necesidad de ir al mercado o de desplazarse hasta estos módulos que han abierto de Minagri y hacer largas colas. No habría esa necesidad. Mm. Porque Otra los opinión que grandes focos de infecciones se encuentran donde, en en los los mercados. mercados. Ujú. Y por más que, Esa es más o menos mi sí, y por más que gente explicación de joven, esto. claro, y por más que gente joven pueda ser, eh, puede tener cierto refuerzo por ser, entre comillas, joven ante esta enfermedad. Tuve el caso de un amigo que con 25 años ya está en UCI. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Por un tema que simplemente estaba yendo y participando de ciertos lugares donde la aglomeración de esta infección era bastante alta, como era uno de ellos. Y tu propuesta es súper buena y súper muy buena aplicatoria. No sé qué Claro, e piensas. incluso se podría ver con los vendedores que no dieron, por ejemplo, positivo, porque en este momento no están trabajando. ¿Cómo obtienen ingresos? Sí, claro. Pero es muy bueno lo que estás comentando. Tanto en los pasajes como para los condominios, ¿no? Otro punto que yo podría dar es la rendición de cuentas. Eh, en realidad se ha visto tanta corrupción, es increíble cómo estando todavía en una situación así, todavía se da la corrupción. Algo que a mí me ha parecido horrible y simplemente lo voy a comentar porque no puedo dejar de comentarlo, es Dilo. eh, es lo de Richard Swing. Ya, este hombre que ha dado charlas para el Ministerio de Cultura por más de 175.000 soles, ¿se imaginan en realidad todo lo que se podía hacer con ese dinero si estuviese habido un comité donde rindan cuentas? O sea, 175.000 soles van como para 948 canastas básicas para familias, o sea, en extrema pobreza. Son como por encima de 400 bonos de 468, o sea, soles para las personas que no han tenido, que no han sido beneficiarias de esto. Yo creo que el tema de la rendición de cuentas, siendo esto un espacio por el cual la autoridad rinde cuentas a los ciudadanos de la gestión, o sea, todos los municipios y todas los ministerios rindieran las cuentas de sus gastos a los ciudadanos tendrían toda la voz para levantarse ante este tipo de injusticias. Así como que también el gobierno, si no mal no recuerdo, a inicios en marzo llegaron a brindar presupuesto para los municipios, para brindar canastas a las familias más necesitadas. Y las municipalidades, ¿qué hicieron? Simplemente adulteraban la cantidad de productos que se brindaban en estas canastas y simplemente qué se hacía con toda esa plata. Hubo realmente Sí, despilfarro. compras sobrevaloradas. Exacto. Y como en uno también de los, si mal no me equivoco, en uno de los reportajes que se nos brindó de Panorama, si no me equivoco, la sobrevaloración de los productos en Junín han sido vendidos por un jabón de tocador a 5 soles, lo vendían a 14 Barbaridad. soles. Horrible, en verdad. Y no solamente compraban uno, compraban una cierta cantidad bastante alta. Pero
hay cierto porcentaje de corrupción que yo lo llamo así, que se debería de poner en bandeja para que se pueda manejar un poco, ¿no? Porque los mecanismos de participación que se nos ha brindado son buenos, solo que no se plantea o no se ejecutan como deberían de ser. Entonces, Claro, Por ahí como va el la... tema. Ajá. Sí, por ahí va el tema. Por ejemplo, el Consejo de Coordinación Local, los comités de vigilancia ciudadana, los planes de desarrollo concertado y los presupuestos participativos, uno los lee y parecen perfectos. El tema es que no se usan. No hay un convencimiento del Estado de usar estos recursos. Por ejemplo, para manera sencilla son los consejos de coordinación local. Los municipios son las entidades que están más cerca del ciudadano. Por ahí debería empezarse. Si se puede, si la localidad lo puede, pues hacer esta invitación usando redes sociales, usando Zoom como nosotros, para que no haya aglomeraciones y recoger la opinión de la gente. El presidente no va a tener tiempo de escucharnos, los ministerios olvídense, pero tu municipio sí. Aprovechar todos los canales que ya existen, generando este tipo de interacción ciudadana, sobre todo en distritos populosos, en distritos grandes, en zonas marginales, la gente que vive en los cerros, en los arenales, pues debe haber ahí una autoridad. Entonces, y empezar a integrarlo. Eso es lo que el Estado debe hacer, decidirse usar realmente estos recursos que por sí ya tienen y esta infraestructura que ya de por sí tienen también. así es. Y como complementando, ¿no? Va muy ligado también a lo que la tercera pregunta, ya motivando más ese tipo de conversación que está sumamente picante realmente. Dígame. Pasamos a la tercera pregunta. ¿Cómo los mecanismos participativos podrían mejorar la acción colectiva y comunitaria de los peruanos individualistas en su vida frente al COVID-19? Lo que mencioné antes, el fin de los mecanismos participativos, de la democracia participativa, es fomentar la opinión, la deliberación y asegurar el bienestar de la sociedad en cuanto a su atención de necesidades, ¿no? Los mecanismos como la mesa de concertación, los planes de desarrollo, podrían fomentar y crear propuestas para que contribuyan y apoyen a la sociedad. Se ha visto en las noticias que hemos revisado que se han creado ollas comunes debido a que estas personas no tienen que comer y entre lo poco que tienen pueden reunir para que nadie pase hambre. Creo que este tipo de iniciativas se podría fomentar a través de estos mecanismos, ¿no? Por ejemplo, dentro de mi comunidad, dentro de nosotros los vecinos, nos hemos reunido para que todos los sábados hagamos una limpieza de toda la calle donde nosotros estamos para Me que gustan tus no nos... vecinos, Camila. Me gusta Sí, mucho. para limpiar las calles y que no se convierta todo esto en un foco infeccioso. Se han reunido de tal forma para que, por ejemplo, no se vea un punto donde botar la basura. Todas esas cosas se han implementado y creo que a través de estos mecanismos participativos podríamos llegar hasta, como dijo Arturo, llegar a los alcaldes de nuestros distritos para que esto se busque fomentar en otras comunidades más y se llegue a fomentar en todo el distrito para poder combatir el COVID, ¿no? Y se A vuelva como pesar... una norma, ¿no? Para, Ujú. para las viviendas que son así como las tuyas. Ujú. Y yo no Porque sé cómo ¿Cómo? nosotros opina. somos un pasaje, en realidad no somos Ajá. un condominio o eso, Pero estamos... para los condominios también sería súper válido, súper válido. Justo mi papá me estaba diciendo de que los mercados ya no pueden ser mercados, que uno no debería ir al mercado, que el mercado debería de ir a los... a tu casa. Lima está tan grande, Lima está hacia arriba. Todos son condominios, todos son edificios. O sea, en mi casa, lamentablemente, todavía son chalets, son casas grandes. Entonces nosotros sí, con las justas, con la vecina, ¿no? Que, oye, tienes queso, oye, tienes camote, y ahí por ahí nos pasamos. Pero más de eso, la verdad es que en mi caso no hay. Pero me parece, por tu parte, Camila, que lo que están haciendo tus vecinos sería algo que debería de, como que, expandirse para todos. Juntarse. Ujú. Ajá. Yo pienso que es sumamente importante y en varios de los edificios creo que están implementando el tema de la bandejita en la entrada para limpiarse los zapatos y para entrar y salir, ¿no? Yo pienso que los mecanismos participativos pueden mejorar, sí, el tema de las acciones colectivas y comunitarias, ¿no? A través también de la colaboración, cooperación y solidaridad, entre todos. Lo que estamos conversando y englobando o puntualizándolo en solamente esas tres palabras. No sé qué opinan ustedes. Casos que están ustedes comentando, aparte de los que hemos visto en los enlaces de cómo la gente se ayuda, hay algo que es claro, y lo dijo bien Carla, ¿no? O sea,
cada realidad es diferente. Probablemente en un condominio, sobre todo cuando es un conjunto de edificios donde viven muchas familias, se tiende un poco a generar formas de convivencia un poco, si no armónicas, al menos de más interacción. Mientras que cuando eres un poco más separado, y también por los recursos que puedas tener, como te vas aislando y eres poco habitual a buscar soluciones con tu vecino. Si uno mira hacia atrás, había más participación vecinal, probablemente en la época de sus padres o los míos incluso. Y si uno va más atrás, aún era mayor, ¿no? La democracia participativa finalmente funciona en la medida en que seamos capaces de desarrollar un hábito de apoyarnos en el otro. Y hay un tema muy interesante que viene del barómetro que vimos en clase también. La confianza en el otro en el Perú es bajísima. Y cuesta cambiar ese concepto, cuesta muchísimo. Y la confianza del ciudadano peruano a todo lo que es el aparato del Estado, el gobierno, el Poder Judicial, el Congreso, los políticos, es de los más bajos en toda la región. Es difícil entonces generar confianza, generar una ayuda mutua, si ya por naturaleza, por la realidad que vivimos, preferimos el individualismo, ¿no? Son las situaciones extremas, como vivir en zonas marginales, o la necesidad, la que mantiene todavía esta tradición de ayuda vecinal. Entonces, eso se debe rescatar, pero es importante que las autoridades se den cuenta de ello, porque sí hay esta posibilidad. Claro, el ejemplo del asentamiento humano del Cerro Los Cuyes, ¿no? Que hacen olla común, y lo hemos comentado en algún momento. Y es un claro ejemplo que se debe replicar, y con el ejemplo de Camila también hay un ejemplo clarísimo también de esto, ¿no? Eso. Otro tema que rescato de lo que ustedes han comentado es el tema de transparencia. Genial sería que se crearan espacios donde las autoridades locales nos pudieran informar de cómo vamos en el tema de la salud pública, al menos en los distritos. Deberían de un reporte diario con números de contagios, de muerte, claro, de pacientes, también de pacientes recuperados. También. A tiempo real, no se mascarillen, no se maquillen los números, ¿no? Además, si como sociedad te das cuenta que tu alcalde de tu distrito se está preocupando más en darte información, en acercarse a ti, tú no vas a tener ningún impedimento para poder deliberar, para poder dar tus opiniones, para poder fomentar nuevas estrategias. Se van a acercar más, sí, y se va a crear, como lo que dijo Arturo, la confianza. De esta manera finalizamos el debate del presente panel. Muchas gracias. Gracias, chao. Gracias.